Muy buenos días, iglesia. Quizás en un horario un poco no usual para un devocional que hemos venido haciendo por las noches, pero bueno, como saben, hoy tenemos actividad por la tarde, entonces, pues ya que en la mañana no tenemos servicio de adoración, ¿qué te parece si meditamos en este mediodía en la palabra de nuestro Señor de una manera muy breve? La historia sobrenatural que nos cuenta el primer capítulo del Evangelio de Lucas es enigmático. ¿Por qué? Porque después de la presentación del autor como un historiador atento a cada uno de los detalles, de inmediato nos lleva a un entorno lleno de sucesos que quizás para su tiempo eran poco inusuales. Hablar del nacimiento de Jesús, hablar de ángeles, hablar de predicciones, hablar de milagros. Y cuando Lucas documenta estos acontecimientos, no lo presenta como una historia, como algo imaginativo, sino como historias reales, como hechos de una historia. De ahí que el libro siguiente, escrito por Lucas, se llame Hechos. Pero cuando Lucas comienza precisamente a trabajar esta investigación, pareciera ser que él está pensando en los oyentes de muchos siglos más adelante. ¿Por qué? Porque en nuestra época, si somos conscientes, está de moda andar en búsqueda de la verdad, pero también está prohibido afirmar que la hemos encontrado. Un ejemplo claro de nuestra cultura es que nos hace creer que aunque está bien ofrecer un concepto o una idea, nunca debemos decir que tenemos la certeza de algo. Por ejemplo, Lucas es diferente a esto. Él se conformaba solamente con un conocimiento certero. Él no le bastaba con especulación o quizás con simplemente datos efímeros. Él necesitaba tener certeza en sí mismo para poder compartir esa certeza a otros. Por eso, por esta razón, es que en medio de sucesos tan sobrenaturales, Lucas nos brinda observaciones políticas, sociales, geográficas, históricas, y que quizás para una lectura devocional pueden parecer rutinarias o simplemente decimos que nos interesa saber que en el año de tal gobernador estaba fulano de tal. Bueno, pues el objetivo es mostrarnos que todas estas cosas tuvieron un lugar histórico real. Aunque la gente de esa época no tenía Google, no tenía redes sociales, es más, no tenía inteligencia artificial, sabían que a quién había servido como gobernador de su provincia o en qué fechas había ocurrido todo eso. Entonces todos podían acudir precisamente a los registros públicos. Podían buscar el nombre de José, puesto que había ocurrido un censo. El evangelista no estaba proponiendo ningún concepto filosófico, mucho menos una idea de religión. Lucas, con todas sus palabras, con cada uno de los detalles, dejó perfectamente claro que la historia de Jesús no se dio en un vacío de la historia, que fue una metanarrativa o que simplemente es una invención de algún pensador cristiano. Los historiadores de los siglos no tenían dudas al respecto de la historicidad de Jesús. Tácito, un historiador romano que escribió a principios del siglo II, no tenía interés alguno en apoyar las afirmaciones de Cristo, pero estaba totalmente convencido de que Jesús no era una invención mitológica. Josefo, un historiador judío del año 93, confirmó la realidad de que los seguidores de Jesús proclamaban su vida y su muerte y su resurrección. El punto quizás central es este. Cuando leemos que María a su primogénito en un pesebre le puso por nombre Jesús, podemos darnos cuenta que entonces tendríamos que hacer la lectura completa cuando dice que dio a luz a un niño y que fue concebido mediante el poder del Espíritu Santo. En verdad lo fue, y no solamente porque lo creíamos por fe, sino que nosotros podemos entender que estos elementos sobrenaturales son parte esencial del relato del Evangelio. La inclusión de Lucas en todos los detalles históricos sirve precisamente para subrayar su afirmación
de que el Evangelio pertenece a la sección de la historia y no a la ficción, como hoy muchos afirman. Todas las temporadas navideñas aparecen artículos en los periódicos, en las revistas, que eliminan los milagros. Y por ende, pues también tratan de eliminar las promesas y mucho más. Tratan de reducir al Evangelio como algo simplemente fuera de toda lógica. Pero la historia del Evangelio de Lucas es sobrenatural en toda su totalidad. No es solamente en su inicio, porque es la historia de cómo el creador del universo entró en un mundo temporal y se reveló como Salvador y como Rey. Ciertamente sería mucho más extraño que el Dios Todopoderoso no entrara ni saliera de este mundo de maneras totalmente sobrenaturales, que lo dejara tal como lo pudieran entender simples mortales. Quizás no se trataba tampoco de generar asombro, de dejar boquiabierta a toda la gente. De hecho, todos estos incidentes que aparecen dentro del Evangelio de Lucas, que es una gran investigación, de alguna manera van anticipando cómo es que Dios va rompiendo nuestra historia, cómo es que Dios regresa a su mundo, a ese mundo que Él creó allá en Génesis. Por eso cuando Dios vino, estas personas estaban preparadas para su llegada y para todo lo que Él podía hacer. Por eso es que cada uno de ellos respondió con fe y con un asombro total y con gozo. En última instancia, el cristianismo a veces tiende a perder por completo el sentido cuando queremos reducirlo solamente a un pensamiento racional humano. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que la intervención de Dios en el tiempo simplemente pareciera ser algo que hoy no es relevante. Pero necesitamos entender que Él descendió. Dios decidió encontrarse con nosotros. No lo hizo en una librería ni en una sala de conferencias. Es más, no se reveló ni siquiera a quienes buscan identificar lo que es humanamente posible o lo que es humanamente factible. Tampoco bajó a los corredores del poder político ni al palacio del emperador Augusto. En cambio, vino a encontrarse con nosotros en un establo. Ese establo maloliente, insalubre, que representaba el corazón de la humanidad, nuestro corazón. Y de ahí comenzó un encuentro constante con cada uno de nosotros, desde el establo de Belén hasta una cruz romana. Sí, ahí en el Calvario, ahí donde se pagó nuestro pecado, donde fue hecha nuestra justicia. En nuestros tiempos se encuentran con nosotros hoy a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo trabaja de maneras que no se pueden explicar. Es más, ni siquiera se pueden predecir. Tal como consideramos hace 2 días en el devocional, la Navidad nos muestra que Dios participa de forma sobrenatural en su mundo. Al fin Él lo creó. Vale la pena repetir esto porque va contra la mentalidad de nuestra cultura, que tiende a negar los milagros o a denunciar a cualquiera que cree en un mundo sobrenatural, diciendo que está fuera de toda cabalidad. Sin embargo, la concepción virginal, como la resurrección de entre los muertos, nos hablan de una realidad interesante, una realidad inexplicable, algo que solamente puede ser Dios, y de la posibilidad de tener una certeza simplemente es para reconocer quién es Él. De hecho, el orgullo más grande no está en estar seguros de algo que no hemos visto, sino que fundamentados en el testimonio de la palabra, más bien podemos nosotros terminar negando su irrupción divina. Por eso es que hay quienes ocupan la palabra de Dios como una herramienta para edificar, pero otros tratan de encontrar errores en ella. Por eso es que la temporada de Adviento es un momento ideal para considerar ese ministerio divino de Dios en la historia. Al hacerlo, nuestro corazón se conmueve,
Quizás es cierto, la temporada es muy sentimental, necesitamos un abrazo, queremos dar un abrazo, nos sentimos cercanos porque se acercan nuestros familiares o nosotros nos acercamos a ellos. Pero, ¿qué pasa con Jesús? ¿Qué pasa con el niño del pesebre? ¿Por qué lo seguimos dejando ahí? Porque al hacerlo, nuestro corazón quizás solamente se conmueve por un momento. Pero necesitamos maravillarnos, no solo de lo que hizo el niño en el pesebre, sino de lo que consumó en la cruz. El autor sobrenatural, el Dios Trino, ha enviado a su Hijo en una historia sobrenatural para que nuestros ojos espirituales estén preparados para dejarnos sorprender por Dios. Por eso es que necesitamos dejar que Dios trabaje como Dios y no como nosotros queremos, no bajo nuestras razones, no bajo nuestras propias explicaciones, no porque nosotros debamos tener claro lo que queremos, sino porque realmente Dios ha hablado a nuestro corazón. Por eso, esta noche yo quiero llevarte una reflexión. Cuando termine la algarabía de este día, cuando haya terminado quizás el servicio y hayas vuelto a casa, cuando vayas a dormir, hazte esta pregunta. ¿No estarás en peligro de vivir como si Dios no actuara en forma sobrenatural en tu vida? ¿Que te has dejado de sorprender con lo que Él hace? ¿Donde has vuelto cotidiano todo aquello que realmente Dios dice que es nuevo? ¿O simplemente cuál crees que sería la diferencia en tus oraciones, decisiones y perspectiva diaria si recordaras que Dios sigue trabajando en su mundo, invitándote a ser parte de él? ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque quizás es tiempo de volver a creer en el Dios sobrenatural. Es cierto, todos demandan una exigencia racional de la fe. Algunos dicen que es necesario tener clara esa expectativa, pero la palabra de Dios en sí misma nos dice que es viva y eficaz. Pero a veces nosotros hemos preferido acallar su palabra en lugar de darle vida. Hay un antiguo himno del cual no se sabe quién lo escribió, pero se titula Allá en el pesebre. Allá en el pesebre donde nace Jesús, la cuna de paja nos vierte gran luz. Estrellas lejanas del cielo al mirar se inclinan gozosas su lumbre a prestar. Pastores del campo teniendo temor, cercados de luz y de gran resplandor, acuden a prisa buscando a Jesús, nacido al parecer en pesebre del mundo la luz. Oh Cristo, pedimos hoy tu bendición, rogamos que atiendas nuestra oración. A todos, oh Cristo, nos muestras amor, nosotros te amamos también, Salvador. Quizás una prosa bastante reflexiva, pero más que nada quizás debe de llegar a nuestro corazón. Quizás no solamente tenemos que ir a la cruz, sino hacer un retroceso un poco mayor, ir al pesebre y poderle decir, bendícenos hoy. ¿Hace cuánto fue la última vez que Dios te sorprendió o que te dejaste sorprender por Dios? A veces es preferible decirle, Señor, si lo puedo controlar es mejor, a decir, Señor, hágase tu voluntad. Así que hoy es domingo. En unas horas más estaremos alabando y glorificando al Señor y teniendo un tiempo de compañerismo. Lo mismo sucederá el 24 por la noche. Pero, ¿por qué no hoy le dices, Señor, ayúdame a volverme a sorprender de ti? Ayúdame a entender que tú eres el propósito de mi vida y que mi vida tiene un propósito en ti. Quizás sea el tiempo de volver no solamente a abrazar la cruz, sino de mirar al pesebre y decir, Cristo, vuélveme a sorprender con tu amor. Te invito a orar. Padre Celestial, en este domingo queremos poner en tus manos, Señor, nuestra vida. Es cierto, vivimos en un mundo que habla acerca de que tu palabra es una gran metanarrativa. Otros dicen que simplemente la mente de algún religioso plasmado en un papel.
pero nosotros creemos que es tu palabra, que es viva y que es eficaz, que es la que nos muestra tu amor y nos muestra todas las promesas que el Padre ha reservado para nosotros. Tu palabra es también el sello claro del Evangelio en nuestra vida. Así que, Señor, vuélvenos a sorprender. Señor, quizás hemos perdido a veces la fe porque tu respuesta ha demorado demasiado. O quizás no ha sido como nosotros lo esperábamos. Pero hoy, que es el día de adorarte, que hemos hecho este tiempo, Señor, para decirte, vuélvenos a sorprender. Muéstranos, Señor, tu favor. Muéstranos, Señor, tu gracia. Y que cada día, Señor, aprendamos a enamorarnos más de tu persona. Te lo pedimos hoy en Cristo Jesús. Amén. Bueno, iglesia, pues de esta manera cerramos este tiempo devocional por el día de hoy. Mañana, lunes, regresamos al horario habitual de las 9 de la noche, pero hoy quisiera saludarte en la casa del Señor, así que si has hecho planes, nos vemos por la tarde para adorar y después tener un tiempo de compañerismo cristiano. Que el Señor te bendiga y nos saludamos mañana, ahora sí, en punto de las 9 de la noche. Bendiciones.